Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David y como podéis ver en el título, y vamos con una pequeña reseña de la Ilíada, de Homero. Este es posiblemente uno de los títulos más complejos de reseñar, ya no tanto por la dificultad del texto en sí, sino por todo lo que lo rodea. Ya sabéis que, haciendo un pequeño paréntesis, de normal os hablo un poquito de la edición. Yo en este caso he leído esta edición de Blackie Books. No voy a pararme mucho a hablar sobre ella porque justo hace un par de días subí un vídeo en el cual hablaba de estas ediciones de Blackie Books que van con el sello de Clásicos Liberados. Y en este vídeo os hablo de una forma mucho más extensa sobre la edición y qué opino sobre ella. Así que posiblemente os deje por aquí alguna ventanita en la cual podéis ir, y si no, el vídeo lo tenéis en el canal y seguramente también es el vídeo anterior a este. Así que lo ideal es que si queréis saber más sobre la edición en concreto, os paséis por ese vídeo, ya que en él hablo de una forma mucho más específica, tanto obviamente en el vídeo como en los comentarios, ya que mucha gente también se ha parado a preguntar y de esa forma puedo desarrollar mucho más algunos temas relevantes. Lo segundo es incluso más importante, ¿no? Ya sabéis, me gusta hablar un poco sobre el autor. Creo que en este caso, al menos desde que yo he empezado a publicar en YouTube, es el autor que más complejo es de analizar por el hecho de que no está del todo claro si es ni siquiera el autor de estas obras. Y me explico. Alrededor de Homero hay mucha mitología o mucha creencia y no está del todo claro si él fue el autor de la Ilíada o no. Tenemos que entender que este texto fue escrito hace más de 3000 años. Está considerado como la primera obra de la historia, o una de las epopeyas más importantes y primeras de la historia. Y tenemos que también entender que en aquella época normalmente no se escribían este tipo de textos. Esto se fue transmitiendo a base de la transmisión oral, ya que este tipo de obras se contaban, ¿no? Era como que se hacían representaciones en las calles, etcétera, hablando sobre estos temas. Entonces, la autoría de Homero en base a la obra es muy compleja de analizar y esto en sí solo llevaría para un vídeo. Así que si queréis un vídeo hablando específicamente de todas las teorías relacionadas con Homero y con su existencia o no, porque esto es casi una de las cosas más importantes en las que podemos hablar, dejádmelo en comentarios, intentaré informarme de una forma más detallada y hacer un vídeo específico sobre ello. Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Perdón. Al parecer sí que existió una persona como tal Homero. Él fue, a priori, la persona que llevó a cabo este tipo de obras de una forma no escrita, de una forma más verbal. Pero todo esto es como muy ambiguo, ¿no? Y no está del todo claro, ya que este tipo de obras pues se perdían, se recogían, se volvían a editar, se volvían a editar, pero desde un punto de vista de hacer cambios, ¿no? Y os voy a leer un pequeño fragmento que tenemos aquí en la introducción, ya que una de las cosas positivas de este libro es que tenemos una introducción bastante amplia de tanto la obra como el autor, y nos dice lo siguiente, porque esto es la opinión, porque esto obviamente es opinión, al final este tipo de cosas no se pueden de momento saber a ciencia cierta, de Martin L. West en The Making of the Iliad, Oxford University Press 210, página 6. Es decir, es la opinión de, entiendo yo, un experto en todo este tipo de obras. Nos dice lo siguiente. A modo de declaración previa acerca de mi propio punto de vista crítico, presento 5 proposiciones. Que la Ilíada es, casi por completo, la obra de un solo poeta. Que este poeta no es el autor de la Odisea, la otra obra relevante de Homero. Que no se llamaba Homero, que compuso la Ilíada con la ayuda de la escritura y durante un lapso largo de tiempo, y que no la compuso en una progresión lineal de principio a fin. Claro, al final leemos esto y vosotros imaginaros si una persona que es una experta en estos temas, como esta persona en concreto, Martin L. West, no tiene del todo claro tampoco, porque no se puede confirmar la autoría de una obra en base al autor, en este sentido Homero, pues imagínate lo que puedo yo venir a decir aquí, ¿no? Entonces,
Yo no tengo opinión sobre esto. Yo al menos las dos ediciones que he leído, tanto este de la Ilíada como la de la Odisea, me han parecido obras un tanto diferentes entre ellas. O sea, diferentes en el sentido de... creo que la Odisea es una obra, para mi punto de vista, un poco más redonda que la Ilíada, y también más entretenida en el buen sentido. Como que todo va de una progresión lineal, como que al tener solo un personaje, bueno, no solo un personaje, ¿no? Pero solo un personaje principal, la historia es mucho más sencilla de seguir y tiene una cohesión bastante más, para mi punto de vista, como un poco más de cohesión a la hora de leer el libro, y se lee de una forma más amena, que repito, que sea una obra más amena no significa que sea un mejor libro, pero yo al menos la noto de una forma más cohesiva, ¿no? Creo que lo que comenta aquí esta persona, que dice que Homero compuso la Ilíada con la ayuda de la escritura y durante un largo lapso de tiempo, y que no la compuso en una progresión lineal de principio a fin. A mí esto es algo que, a ver, obviamente después de leerlo, pues a lo mejor puedes encontrarle un más sentido, ¿no? Pero cuando estás leyendo la obra, va cambiando mucho de situación, de personaje, etcétera, y creo que esto no pasa en la Odisea. Pasando a hablar principalmente de la obra, intentando dejar un poco de lado, aunque es prácticamente imposible, al autor, tenemos que tener en cuenta que la Ilíada es una de las obras fundacionales de la literatura occidental. Es decir, muchos de los libros que leemos actualmente están basados en la Ilíada, basados en un sentido estructural. Por eso se dice, entiendo que en partes que tengan otra religión seguramente no, pero se dice que todo está en la Odisea, en la Ilíada y en la Biblia. Y creo que yo no he leído la Biblia, es algo que tengo bastante pendiente, pero cuando lees la Ilíada y la Odisea te das cuenta de que si estos libros estuvieran escritos hace 3000 años, demuestra que fueron la base de muchas de las cosas que leemos en la actualidad. Y es por ello que está considerada la obra clave, de las primeras y las más grandes de las epopeyas de la literatura universal. Entonces tanto este como la Odisea, creo que son, y con razón, las bases de la literatura occidental, y se nota. Tenemos que también intentar poner un poco en contexto de la obra. La obra nos trata o se pone en la situación del último año de la guerra de Troya. Era una guerra entre los griegos y los troyanos. Esta guerra había durado ya, estaba en su último año, pero llevaban ya 9, es decir, una guerra con un plazo de 10 años. Según la mitología griega, esta guerra sucedió en el siglo XII a.C. Cuando estemos leyendo la obra, tanto en esta edición como en otras ediciones, veremos que a los griegos no se los trata como griegos, se los trata como aqueos. Y esto al principio te puede desconcertar un poco, pero bueno, creo que cuando ya llevas unas cuantas páginas en la obra, entiendes, ¿no? Que los aqueos son los griegos, pero esto al principio es como, ¿qué está hablando de aqueos? ¿Por qué los aqueos se llaman griegos? Entonces, esto creo que es bastante relevante e importante de entender dentro de la obra. Tenemos que entender que la causa de la guerra viene porque el príncipe troyano, Paris, había secuestrado a Helena, que era la mujer del rey de Esparta. Pero durante esta obra, sin querer hacer spoiler, y un poco ligado a lo que estaba comentando antes, que creo que no lo acabo de decir, no vemos ni que la guerra haya terminado, ni el inicio de la guerra. Solo vivimos un periodo de la misma, que creo que abarca como un par de meses. Es el último año, pero abarca como un par de meses dentro de la obra. Encima en esta edición como que nos facilita un poco porque nos pone como los días que están sucediendo, ¿no? Un poco al lado. Y hay que entender esto, ¿no? Que solo como el periodo más importante dentro de la guerra, pero no vivimos ni el inicio, porque fue hace como 10 años, ni el final, porque el final aún no ha sucedido. Y para intentar terminar un poco con la obra, ya que sabéis que no me gusta hacer resúmenes demasiado largos, demasiado extensos, y que todos estos resúmenes son más una opinión personal, yo he tenido diferentes sensaciones con la obra. Primero, que es una obra compleja de leer, incluso leyéndola en una edición, entre comillas, que se considera sencilla, me parece una obra más compleja que la Odisea. Creo que es importante leer primero la Odisea para entender un poco todo este contexto griego, toda la parte de la mitología, de los dioses, de la relación con los dioses y los humanos, porque creo que esto es lo más relevante, ¿no? Creo que al menos desde mi punto de vista, cuando vemos la religión o todo lo relacionado con dioses o deidades
desde un punto de vista actual, lo vemos como algo separado, ¿no? El mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Y los dioses están haciendo lo suyo, o el dios, depende cada uno de lo que crea, y los humanos los suyos. Y estos dioses, digamos que pueden influir en la vida de los humanos, pero no de una forma, ¿cómo decirlo? Tú como humano no sabes cuándo te está influyendo, ¿no? O tú no puedes hablar con el dios de forma directa. Y esto es como nosotros vemos la religión de la forma actual, ¿no? Tenemos ahí un dios, en la forma actual en prácticamente todas las religiones. Tenemos un dios, el cual está ahí, el cual es capaz de hacernos lo que quiera, pero nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo, ¿no? Por explicarlo de alguna forma. Pero durante esta obra, también pasa en la Odisea y también pasa en la Ilíada, pero por eso estaba poniendo la Odisea como ejemplo, vemos todas estas... cómo se involucra el mundo de los dioses y el mundo de los humanos está como más entrelazado de lo que nosotros podríamos entender en la actualidad como todo el tema de dioses y religiones. Vemos un mundo en el cual los dioses se convierten en humanos o los dioses le dan poderes a los humanos son capaces de hablar con los dioses, muchos de estos humanos son hijos de los dioses directos o medio hijos de los dioses. Entonces toda esta mitología griega, que luego, aunque esto no es relevante, pasa a ser mitología también romana, es una capa muy importante dentro de la obra. ¿Y por qué digo que creo que es posiblemente importante leer la Odisea antes que la Ilíada? Pues me explico. Salvo que yo esté equivocado, la Ilíada es una obra anterior a la Odisea, en cuanto a estar escrita. Y si no es así, que alguien me lo deje en comentarios porque quizás esté equivocado. Cuando leemos la Odisea, aunque la leamos antes, no influye, ya que aunque son obras que pueden estar relacionadas, no terminan de estarlo. ¿Por qué? Porque en la Ilíada, aunque Ulises, que es el personaje principal de la Odisea, aparece con... ¿cómo decirlo? No es en ningún momento un personaje excesivamente relevante, ¿vale? Así como obviamente en la Odisea es el personaje principal. Pero lo que me quería referir con esto es que cuando leemos la Odisea tenemos a Ulises o Odiseo, que es realmente como el nombre original, como el protagonista principal, y en torno a su aventura y en torno a lo que él está haciendo sucede todo el resto. Es decir, tenemos a él como foco principal y el resto. En la Ilíada no termina de ser así. En la Ilíada podemos intuir que Aquiles es el personaje principal, pero tenemos infinidad de personajes. Es decir, la Ilíada es una obra mucho más compleja, considero yo, para leer, porque, primero, está muy estancada en un sitio todo el tiempo, prácticamente, y esto hace que tú como lector no sepas hacia dónde está avanzando la obra, cosa que en la Odisea tenemos un viaje, y luego porque tenemos infinidad de personajes, pero infinidad es infinidad. Es decir, no sé cuántos hijos de ni sé menos, no sé cuántos hijos de... Es como todo el rato estás leyendo personajes, y esto puede hacer la obra más compleja de leer. Entonces yo creo que esto es relevante a la hora de intentar leer antes la Odisea que la Ilíada, porque creo que cuando lleguéis a la Ilíada, al menos ya entendéis un poco el contexto de, primero, la forma en la que está escrito el libro, y luego este contexto mitológico del que yo estaba hablando. Porque si vais primero a la Ilíada, creo que se puede hacer demasiado agobiante. O al menos es la sensación a mí que me ha dado. Creo que hasta aquí es donde voy a dejar el resumen, porque creo que no quiero hacer mucho más spoiler. Como he dicho antes, ya sabéis que estos vídeos son mis opiniones personales sobre la obra. Y no me gusta hacer demasiado spoiler, porque creo que cuando alguien llega al libro, tiene que intentar hacerlo lo más virgen posible. Dicho esto, creo que de todos los libros que he leído, tanto este como la Odisea, son esos libros que, si tuviera que decir dos que todo el mundo tendría que leer, son estos dos. Así que hasta aquí queda el resumen de esta obra. Como ya os he dicho, si queréis saber un poquito más de la edición tenéis otro vídeo en el canal. Y como siempre, gente, si os ha gustado este vídeo, dadle like y sobre todo suscribiros para cuando suba más vídeos, pues podáis verlos y estéis al tanto de todas las novedades. Así que hasta la próxima, gente. Chao.